¿Qué relación pueden tener Guatemala, Ecuador y Puerto Rico, si a pesar de estar en Latinoamérica, los tres se encuentran muy alejados el uno del otro? La realidad es que su similitud económica es mucho mayor a la que se puede pensar. Por un lado, las tres son economías de similar tamaño, pero también se destacan por ser muy estables a diferencia de otros países de la región, y que mantienen un crecimiento sostenido desde hace más de 20 años. Tanto Ecuador como Puerto Rico tienen el dólar estadounidense como moneda de curso legal, mientras que Guatemala usa el quetzal, la que es la moneda más estable de toda América Latina en la actualidad. Pero para iniciar con este análisis, conozcamos de antemano el tamaño de sus poblaciones. El menos poblado de los tres es Puerto Rico, con apenas 3,2 millones de habitantes. Lo sigue Guatemala con más de 17.350.000 habitantes, y por último Ecuador, quien en los últimos años sobrepasó los 18 millones de habitantes. Pero creo que ya notaste una cosa, y es normal preguntarse cómo es posible que Puerto Rico tenga una economía similar a la de Guatemala y Ecuador con una población tan pequeña. Pues así es, desde hace más de 60 años, la población de la isla apenas ha crecido en 1 millón de habitantes debido a bajas tasas de natalidad y a la migración hacia Estados Unidos. Pero si tomamos en cuenta el tamaño de su territorio, realmente Puerto Rico es mucho más poblado de lo que pensamos, pues acuña una impresionante cifra de más de 230 habitantes por cada kilómetro cuadrado. En comparación, Puerto Rico es unas 11 veces más denso que el hermoso país de Uruguay. Si revisamos el tamaño de su economía en base al Producto Interno Bruto, esta es de unos 115.000 millones de dólares, casi igual a la de Ecuador, quien también ronda los 115.000 millones de dólares en actualidad, y ambos se posicionan entre los puestos 64 y 65 entre las economías más grandes del mundo. Pero en particular la economía de Puerto Rico está más enfocada en industria antes que en el sector agrícola, cosa que Ecuador comparte junto con Guatemala, quien a pesar de estar en la última posición, es la economía más grande de toda Centroamérica con al menos 103.000 millones de dólares, lo que es unas 3 veces superior a su vecino Honduras. No obstante, viendo la capacidad de producción de estos países, resulta muy interesante conocer qué tan buenos son distribuyendo la riqueza entre sus habitantes. Aquí destaca por mucho Puerto Rico, con un PIB per cápita de unos 31.500 dólares, una cifra realmente alta que es superior a casi todos los países del continente americano, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Luego tenemos a Ecuador, con mucha diferencia, con un PIB per cápita de 6.450 dólares, lo que en comparación llega a ser un poco superior a la riqueza de Colombia. Y por último tenemos a Guatemala, con unos 5.350 dólares por persona, y estos datos se miran reforzados si observamos el índice de desarrollo humano de cada uno, pues es nuevamente Puerto Rico quien muestra mucha superioridad, con 0,851 puntos en la categoría de muy alto. Esto es superior incluso al de países referentes en la región como Chile o Uruguay. Seguidamente tenemos a Ecuador con 0,745 puntos en la categoría de alto, lo que es similar al desarrollo que presentan países como México. Y por último, Guatemala con 0,663 puntos en la categoría de medio, esto tomando en cuenta factores como la salud y la educación de sus habitantes. Sin embargo, es Ecuador quien menos porcentaje de pobreza tiene de estos tres, el cual arribó el último año con 25,2%, lo que significa que al menos 4,8 millones de personas están bajo el umbral de la pobreza. Un caso un poco más grave es paradójicamente el de Puerto Rico, donde casi dobla el porcentaje de Ecuador, y las últimas cifras se sitúan en casi el 40% de la población. Esto como una muestra más de que no solo tenemos que tener únicamente el Producto Interno Bruto como referencia de bienestar social, y es aquí donde se vuelven mucho más interesantes este tipo de comparaciones. Por último tenemos a Guatemala con un porcentaje de pobreza cercano al 54% de la población. Ahora hay que tener en cuenta que es precisamente Guatemala quien más crece año tras año, y se proyecta que para el 2024 su economía se expanda un 3,5%. Siguiendo con esto tenemos a Ecuador, quien crecerá entre un 2,5 y un 2,8%, y por último Puerto Rico con apenas un 0,8%, esto según datos del Fondo Monetario Internacional para el 2024. Llegó la hora de ver el salario mínimo en cada país, ya que este es uno de los factores más importantes a analizar, pues en muchas ocasiones va directo
directamente relacionado con la calidad de vida de los ciudadanos. Este apartado lo lidera nuevamente con mucha rotundidad Puerto Rico, que aunque no tiene una cifra oficial de salario mensual, cada hora de trabajo es muy bien remunerada, con al menos $9,5, lo que nos daría un total de al menos $1,940 por mes, con un porcentaje de desempleo cercano al 6%. Luego lo sigue Ecuador, donde el salario mínimo es remunerado con $425 al mes, con cifras de desempleo que llegan al 4%. Y por último, Guatemala, donde es de unos $405 al mes y el desempleo se acerca al 3%, contando también el empleo informal. En el caso de Ecuador, es principalmente una economía que se mueve en torno al sector agrícola y produce bienes fundamentales como el petróleo, crustáceos, plátanos y pescado procesado, que van dirigidos hacia la exportación principalmente hacia China, Estados Unidos, Panamá y Chile, con un valor total de $28.500 millones por año, y es quien más exporta de los tres, pues lo sigue Puerto Rico, isla que se especializa en el sector farmacéutico, produciendo cada año más de $22.000 millones en productos destacados como medicamentos y electrodomésticos de uso médico, que se dirigen, como es de esperar, principalmente a Estados Unidos. Y por último tenemos a Guatemala, un gigante en la industria agrícola cuyos productos viajan por todo el mundo, pero que se especializa principalmente en el café, el azúcar, el aceite y las frutas. Al día de hoy, ¿qué tan endeudados se encuentran estos países? En primer lugar tenemos a Puerto Rico, cuya deuda externa asciende hasta los más de $70.000 millones, equivalentes al 61% de su PIB. La segunda mayor deuda la tiene Ecuador, con unos $58.000 millones, pero que equivale al 51% del valor de su economía interna. Y por último, nuevamente, aunque ahora de una forma positiva, tenemos a Guatemala, quien solo mantiene una deuda cercana a los $29.000 millones, lo que corresponde a tan solo el 27% de su Producto Interno Bruto anual. Para cerrar esta comparación me gustaría mencionarte un dato muy interesante proporcionado por un estudio de la CEPAL que puntúa la esperanza de vida dentro de cada país, y si bien no es un indicador económico, nos puede dar una idea de la calidad de vida en estas naciones. Quien menos destaca es Guatemala, con una esperanza de vida cercana a los 74 años para hombres y mujeres, y luego está Ecuador, quien es uno de los países mejor posicionados de Sudamérica, con un promedio de 78 años, y por último Puerto Rico, con un promedio de 80 años, según el mismo informe. Cuéntame, ¿cuál de estas economías consideras que tienen mejores expectativas de crecimiento económico a futuro? Estaré leyéndote en los comentarios. A mi parecer, actualmente es Puerto Rico quien destaca en la mayor parte de los indicadores analizados, pero Ecuador y Guatemala son economías pujantes con mucho potencial de crecimiento gracias a sus grandes poblaciones. Por ahora te dejaré este otro video que va a interesarte. Nos vemos en una nueva ocasión.